analicemos el siguiente ejemplo con respecto a los valores de la electronegatividad. Siempre hemos dicho de que el enlace iónico se forma cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos que están formando el enlace es mayor que 1,7 y el enlace covalente es menor que 1,7. Por lo tanto, aquí solamente tienen que analizar con una resta simple si la diferencia de electronegatividad es mayor o menor que estos valores para determinar si el enlace iónico o covalente. Aquí se les plantea de cuáles de los siguientes pares de compuestos que se forman con respecto a los valores de electronegatividad tienen enlace iónico. Sabemos que el enlace iónico es cuando la resta entre las diferencias de electronegatividad tiene que ser mayor que 1,7, ahí el enlace es iónico, de lo contrario sería covalente. Vamos analizando el ejemplo entre A y B. Estos valores son constantes, están dados en la tabla periódica, en la parte de atrás de esta tabla. Por lo tanto, estos valores son determinados ya experimentalmente más atrás, es decir, antiguamente. Por lo tanto, estos valores no pueden modificarse, son valores dados. Entonces, si yo estoy analizando la unión entre A y B, vemos que A tiene una diferencia de electronegatividad 4 y B 2. 4 menos 2 sería 2, es mayor que 1,7, por lo tanto AB sería un enlace iónico en la formación de ese compuesto. Entre B y C, B vale 2 y C vale 3, por lo tanto 3 menos 2 da 1, es menor que 1,7, por lo tanto este no sería iónico covalente. Entre A y C, A vale 4 y C vale 3, eso significa 4 menos 3 es 1. Tampoco da mayor que 1,7, no sería iónico. Y por último, entre A y D, A vale 4 y D vale 0,8. Si restamos 4 menos 0,8 da 3,2, que es mayor que 1,7, por lo tanto este compuesto también sería iónico. Si en el compuesto le dan más de un átomo de cualquiera de ellos, la resta no es dependiendo de la cantidad de átomos, sino que la resta es simple, 1 es a 1. Me explico. Si, por ejemplo, tuvieran un compuesto donde tienen A2B, si ustedes se fijan, tienen 2 átomos de A y 1 de B. No multiplican el valor de la electronegatividad 4 por 2, sino que aquí el valor de la electronegatividad lo toman como un solo átomo porque están haciendo una resta simple, no importando la cantidad de átomos que tengan de cada uno de los elementos que están formando el compuesto. Veamos este otro ejemplo. Me están planteando en el siguiente compuesto, BF3NH3, cuál es el átomo que acepta los electrones para formar enlace coordinado. Hay dos detalles que tienen que considerar. Primero, cuando le están preguntando enlace coordinado, significa que es un enlace covalente. Segundo, que si es un enlace covalente, ustedes tienen que hacer la estructura de Lewis para determinar cuál es el átomo que acepta el par de electrones que por configuración electrónica tiene apareado el otro átomo. Deben considerar que para que uno de los átomos para formar el enlace formen el coordinado, él tiene que tener un total de 6 electrones y tener un espacio libre para poder aceptar este par de electrones y formar el enlace. Entonces, comencemos a desarrollar la estructura. Sabemos que del BF3NH3 vamos a determinar en este mismo orden cómo dibujar la estructura de Lewis. El boro sería el átomo central que tiene un número atómico 5. Si el boro tiene un número atómico 5, acordarse que lo top de él es llegar, en este caso, a gas noble, que sería 8. Pero tenemos que determinar, si no tienen claro en qué grupo está, porque no tienen como arma de ayuda la tabla periódica, lo primero que tienen que hacer es ver la cantidad de electrones de valencia. En este caso vemos que el boro, al realizar la configuración electrónica, tiene 3 electrones de valencia. Entonces, si tiene 3 electrones de valencia, el boro, acordarse que sería un S2, 2 S2, 2P1, tienen 3 electrones de valencia, significa que el boro está en el grupo 3A. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Dibujamos al boro con sus 3 electrones desapareados. Luego me dicen, acepta 3 flúor. El flúor, en este caso, está en el grupo 7A.
¿Por qué? Porque le está faltando un electrón para llegar a 8, para llegar al grupo 8A, entonces tiene 7 electrones de valencia. En cada uno de los electrones desapareados que tiene el boro, va a aceptar un flúor para formar el enlace. Entonces tendríamos al flúor con un par, 2, 3, y ahí estaría el enlace formado. Vamos al otro electrón desapareado que tiene el boro y lo dibujamos ahí, lo mismo, porque estamos hablando de un flúor. Y el otro flúor tiene la misma situación. Después que hemos dibujado el BF3, vamos a la parte del NH3. Aquí, ¿cuál es el razonamiento que tienen que hacer? En cada uno de los átomos de flúor tiene ya cumplido la regla del octeto. Por lo tanto, ningún flúor podría aceptar un nitrógeno, ni tampoco menos los hidrógenos. Entonces, la única opción que tengo es dirigirme al átomo central. Si ustedes se fijan, el átomo central solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Tiene un espacio libre. Eso significa que para la estabilidad del boro, él va a aceptar un par de electrones que lo tiene que dar otro átomo, y ese par tiene que estar por configuración electrónica apareado. Yo sé que el nitrógeno, si hago su configuración electrónica, está en el grupo 5A, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Coloco al nitrógeno donde existe un lugar libre del boro y dibujo sus electrones de valencia, que en este caso tendría los 3 electrones desapareados del P3 y los electrones apareados que por configuración electrónica tiene el nitrógeno. Coloco después los hidrógenos. Siempre tengan cuidado que los hidrógenos son para completar duetos. Eso significa que ustedes los colocan por fuera de una molécula. Vamos viendo ahora el nitrógeno. Tiene que cuidar su octeto. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasó aquí entonces? El boro también llega a la estabilidad como molécula porque también cumple con los 8 electrones. Pero aquí el detalle está que el boro, como tenía un espacio libre sin ningún electrón desapareado, es el nitrógeno que por configuración electrónica de este par es el que comparte con el boro. Esto es la estructura de Lewis. Queda más claro si ustedes le ponen las rayas correspondientes, y las rayas significa que son el par de electrones que podrían estar formando enlace o los que están por fuera como configuración electrónica, y ahí les queda más claro el cumplimiento de la regla del octeto. Entonces tendríamos al boro con el flúor, el otro flúor, nitrógeno con el hidrógeno, hidrógeno, y acordarse que el coordinado va desde el átomo que aporta el par de electrones para compartir al que lo recibe con una flecha. Y aquí estaríamos determinando que este es el enlace coordinado. Entonces ustedes ven la molécula, toda cumple con la regla del octeto. Aquí van los electrones apareados de flúor, que está ahí, y ahí estaría la molécula terminada. Entonces vamos a la pregunta: ¿cuál es el átomo que acepta los electrones para formar el enlace coordinado? En este caso sería el boro. Analicemos el siguiente ejemplo. Dice: dos elementos XY de Z20X e Y Z17. Hay que determinar, después de un cierto análisis, si son metales o no metales, qué tipo de ion se forma, a qué grupo pertenecen, qué tipo de enlace se forma y qué fórmula forman los dos al combinarse. Tenemos los números atómicos del X20 y del Y17. Aquí no necesitan hacer la configuración electrónica, sino que basta con que ustedes sumen o resten para llegar a la cantidad de electrones del gas noble más próximo que tiene cada átomo para determinar en qué grupo se encuentra cada elemento. Entonces, si tengo que el X tiene un Z20, lo más próximo para él sería el número atómico del argón, que es 18. Eso significa que aquí yo le tengo que restar 2 electrones al X, me va a formar un catión más 2.
Y el I tiene 17 electrones, por lo tanto también lo más estable para él es llegar al Z18 del argón. Y como tiene Z17, yo le tengo que sumar un electrón, se me formó el anión. Y ahora vamos, después de este análisis, a responder las preguntas. ¿Son metales o no metales? Recordar siempre, vamos a responder la primera pregunta, que los metales son aquellos elementos que ceden fácilmente los electrones y al cederlos forman cationes. ¿Por qué? Porque son muy electropositivos. Eso significa que ellos no se oponen a la entrega de sus electrones. Como el X se formó el catión, el X sería el metal. Y el no metal, en este caso, siempre es el que todo aquel elemento que después de realizar la suma o resta de electrones forma un anión, porque ahí es más estable este elemento. Entonces, como forma el anión, en este caso I formó el anión con una carga negativa y sería el no metal. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué tipo de ion se forman? Bueno, ya lo vimos anteriormente, X más 2 y menos. ¿A qué grupo pertenecen? Al grupo que pertenecen es, determinando aquí, ¿para qué cuál es la ayuda que tiene cuando ustedes suman o restan electrones? Eso puede ser mental, porque no le está preguntando la formación del ion, sino que al grupo que pertenece. Ustedes, con el solo hecho de sumar o restar electrones, para llegar a la configuración de un gas noble, están determinando inmediatamente, con esa cantidad de electrones que suman o restan, el grupo al que pertenece. Por ejemplo, aquí me dice que X tiene un número atómico 20, yo resté 2 electrones para llegar a 18, por lo tanto X está en el grupo 2A. X está en el grupo 2A. Y ahora tuve que sumarle un electrón para llegar a lo más estable del gas noble, que es 8A. Si le estoy sumando un electrón, significa que el I está en el grupo 7A, en este caso. ¿Qué tipo de enlace forman? Los dos, metal, no metal, iónico. Y por último, ¿qué fórmula forman? Acuérdense que aquí no realizan la estructura de Lewis, porque estamos en enlace iónico, solamente basta con ver la suma y resta de cargas, de tal manera que la fórmula tiene que llegar a completar la misma cantidad de cargas positivas y negativas en la molécula. ¿Por qué? Porque no puede quedar iónica. Entonces, colocamos siempre en qué orden la notación. Primero va el metal y luego va el no metal, en ese orden. Entonces, yo coloco la carga positiva más 2 y el menos del I. Aquí significa que el X entregó 2 electrones. ¿Pero a quién? Al I. Pero químicamente aquí vemos que él solamente está recibiendo 1 y le está faltando el otro electrón que está entregando X. Eso significa que aquí tengo que colocarle un 2 al I, de tal manera que va ahora a tener 2 cargas positivas del X. Significa que tienen que haber 2 I en este caso, porque la carga de I es menos 1, que reciba esos 2 electrones. Entonces la fórmula que se forma sería, en total, porque ya está neutro, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, molécula neutra, la fórmula que se forma sería X y 2.